Una vez terminada la cristiada, cuando por fin se acabó la guerra cristera, cuando los cristeros, acordes con el tratado de paz que se estableció entre los obispos de México y el gobierno federal, depusieron las armas, vino un pequeño periodo de paz. Pero después se desató una segunda persecución religiosa. Es la persecución silenciosa, de la que muy poco se habla. Una persecución en donde ya no había cristeros ni levantamiento de armas. De eso hablaremos hoy, aquí en La Libertad de Creer. Y le presentaré también una figura maravillosa de este tiempo, una mártir, María de la Luz Camacho, conocida como la mártir de Coyoacán, que murió en la Ciudad de México, defendiendo la fe. Ese es el tema de hoy. Les saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros. A nombre de mis compañeros, el staff de TV Mexiquense, Canal 34 y la producción de este programa, le agradecemos mucho el favor de su atención. Comencemos con esta nota que nos habla sobre el padre Miguel Agustín Pro. Él vivió en la Ciudad de México, nunca estuvo en Jalisco, menos en los Altos de Jalisco, donde se levantaron los cristeros. El padre Pro fue fusilado en la Ciudad de México, en la estación de policía, en un lugar donde actualmente se encuentra el edificio de la Lotería Nacional, ahí en Avenida Reforma. Allí murió fusilado el padre Pro, sin juicio, sin investigación, sin sentencia, por órdenes de Álvaro Obregón, quien era candidato electo por segundo periodo a la presidencia de la República. Roberto Cruz, el jefe de la policía, que pues, vestía de traje como detective, se disfrazó de militar, y a los policías que fusilaron al padre los vistió de soldados, cuando ellos no eran ejército. Esto es un dato importante. Fue una dramatización. Conozca pues enseguida la vida, algo de su vida, y el martirio de Miguel Pro. En 1927 mataron al padre Pro en la Ciudad de México. En el patio de la estación de policía lo fusilaron. Luego de tenerlo prisionero por 6 días, cuando la policía al mando de Roberto Cruz tenía facultades plenas, allí murió Miguel Agustín Pro, sacerdote mexicano jesuita. 10 días antes de su martirio, el 13 de noviembre de 1927, en plena persecución religiosa desatada por el gobierno contra el pueblo de México por su fe, 4 inconformes con la política antirreligiosa decidieron matar al presidente Álvaro Obregón. Ellos eran Luis Segura Vilchis, José González, Juan Tirado Arias y Nahum Ruiz. Aquel día Segura Vilchis aguardaba en un automóvil marca Isex con sus compañeros conspiradores el paso de Obregón, sobre quien dispararon y arrojaron bombas a su automóvil, pero fracasaron en el intento. En las investigaciones, la policía encontró que el Isex había pertenecido a Humberto Pro, hermano del padre. Este hallazgo les permitió aseverar que los 3 hermanos Pro, incluidos Roberto y Miguel Agustín, eran los responsables del atentado. Los capturaron el 17 de noviembre. Cuando Segura Vilchis se enteró de que se estaba inculpando a 3 inocentes, se entregó como único responsable, pero Obregón tenía ya en sus manos el instrumento para escarmentar a la iglesia, atemorizar al pueblo y vengarse de un sacerdote que había ejercido su ministerio en la clandestinidad. Si el padre Pro hubiese sido responsable del atentado, con gran promoción se le habría entablado un juicio público, pero como no se podía condenar a un inocente, se decidió fusilarlo sin previo juicio y adelantando la hora de la ejecución para evitar cualquier acción legal en su favor. Miguel Agustín Pro Juárez había nacido el 13 de enero de 1891 en Zacatecas. Ingresó a la Compañía de Jesús a los 19 años y tuvo que concretar sus estudios sacerdotales en Estados Unidos y en Europa, pues la persecución en México lo impedía. Fue ordenado sacerdote en Bélgica en 1925 y enviado a México por su frágil salud. Llegó en el peor momento de la persecución, con las iglesias cerradas y con prohibiciones de celebrar la misa, incluso en casas particulares. El padre Pro tenía que disfrazarse para poder ejercer el ministerio sacerdotal.
El 23 de noviembre de 1927, lo fusilaron con los brazos abiertos en cruz. Antes había rezado, de rodillas, ofreciendo su vida por México. Juan Pablo II lo beatificó el 25 de septiembre de 1988 y muy pronto el padre Miguel Agustín Pro será canonizado. Sus restos reliquias se encuentran en la iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Roma de la Ciudad de México. El padre Pro murió en plena persecución religiosa, mientras en Jalisco los cristeros, a través del ejército cristero comandado por el general Enrique Gorostieta, tenía encuentros con el gobierno federal. Pero ya ve usted cómo Roberto Cruz se vistió, se disfrazó de militar, y a los policías también, para fusilar al padre Pro. Termina esta persecución en 1929, 1930, con los acuerdos, como le decía, pero después viene una segunda persecución. Ya con los cristeros desarmados, se lanzan otra vez, a partir de esas ideas liberales y masónicas, otra vez la ley Calle se implementa y surge esta segunda persecución de la que hoy le hablaremos. Empecemos pues con esta nota que nos habla de ese tiempo, de ese periodo de la persecución a la fe en México por segunda vez. Leche Alpura presenta. La Guerra Cristera, que inició en 1926, concluyó en 1929 con los acuerdos entre el episcopado mexicano y el gobierno federal, promovidos en parte por el embajador de Estados Unidos en México. Los cristeros depusieron las armas. Las iglesias volvieron a abrirse y se reanudó el culto. Pero luego vino una recaída anticlerical que se tradujo en otra persecución a la iglesia y al pueblo católico entre 1932 y 1935. La presidencia de Plutarco Elías Calles había concluido en febrero de 1928. Lo sucedió en el cargo Álvaro Obregón, que ya había sido presidente del 20 al 24, y que desde entonces había manifestado un trato hostil hacia la iglesia y el pueblo creyente. Apenas unos días después de su toma de posesión, el 17 de julio de 1928 murió asesinado por José de León Toral. Al general Álvaro Obregón lo sucedió como presidente de la República Emilio Portes Gil, a quien correspondió concluir los arreglos de paz con la Iglesia, consistentes en que a pesar de que las leyes anticlericales impuestas por Calles permanecerían vigentes, no serían aplicadas. Luego de Portes Gil, fue presidente Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. Abelardo Rodríguez asumió la presidencia del 32 al 34. Estableció que la educación sería socialista y volvió a aplicar la ley Calles en abierta violación de los acuerdos de paz logrados por Emilio Portes Gil. Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 a 1940, tiempo en el que logró romper el llamado maximato, conocido como el periodo de influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno del país, pero al inicio de su mandato también se lanzó contra el pueblo católico por medio de su secretario de Agricultura, Tomás Garrido Canaval, un furibundo anticlerical que provocó un levantamiento pacífico del pueblo mexicano para exigir la supresión total de la ley Calles y el cese de las hostilidades hacia la fe.